Reflexión diaria número 89 para el 16 de junio del 2020. No moriré, sino que viviré. El mundo entero está viviendo actualmente una época de temor y pánico a la muerte física. Terror anímico causado quizás por esta llamada crisis sanitaria del COVID-19. Pero no hay palabras más reconfortantes para el hombre que escuchar la palabra de Dios diciendo a través del apóstol Pablo que aquí no termina todo y que hay una esperanza eterna de vida en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, el versículo 21 dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También el salmista David expresa en el Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. La Biblia nos enseña que hay tres clases de muerte. Número 1, la muerte física. Se refiere a expirar, exhalar el espíritu o dejar de existir en esta tierra. Génesis capítulo 35, versículo 29, dice así: y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Y en Génesis 3:19 dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La palabra hebrea mut es la palabra para muerte. Significa difunto, cadáver, fallecer, finado, y se refiere a la muerte física. También la palabra griega posnesco significa también morir, muerto, perecer, mortal. Algunos creen que con la muerte se acaba todo. Otros creen en la reencarnación. Inclusive existen creencias como las de los musulmanes que esperan al morir un paraíso ficticio lleno de vírgenes y placeres mundanos. Nada más alejado de la realidad bíblica, la cual enseña también una muerte por causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Y se refiere aquí a una muerte espiritual. La muerte espiritual es separación de Dios. Adán y Eva pecaron y no murieron físicamente al instante, sino que murieron espiritualmente, es decir, fueron separados de la relación, de la comunión con Dios. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos murieron físicamente después, pero en el instante murieron espiritualmente, porque fueron separados de Dios. Efesios en el capítulo 2, versículo 1 en adelante dice de la siguiente manera: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, porque por gracia ustedes han sido salvados. La muerte espiritual entonces no es lo mismo que la muerte física. Usted puede estar viviendo físicamente, pero separado de Dios. Y número 3 está la muerte eterna o la muerte segunda.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En conclusión, el verdadero creyente no debe temer a la muerte, porque al finalizar nuestro camino en esta tierra, nos espera el cielo, preparado para los que creemos en él. El infierno tampoco fue preparado para el hombre. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, dice la palabra Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por esto, en esta hora, te invito a ti, amado amigo, a que te reconcilies con el Señor y pases así de muerte a vida eterna. Efesios 2:5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios te bendiga.